¿Qué tal, amigos de Pucallpa? Un grato placer nuevamente estar a través de Canal 5, el canal regional. En esta oportunidad estamos con la grata presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien nos ha cedido gentilmente un poco de su tiempo en una especie de reuniones o en todo caso entrevistas descentralizadas que está dando a nivel de todo el país. Acabamos de verlo a través del Canal 7 en Huánuco, Puerto Inca, Puerto Sira, precisamente tocando el tema que más lo apasiona, creo yo, en el tema de la educación. Pero también aquí en Pucallpa ha venido a poner la primera piedra de lo que significa obras tan importantes para nuestra ciudad. Presidente, muy buenas noches, bienvenido a la ciudad de Pucallpa, la hermosa tierra colorada. Así es, ¿qué tal? Buenas noches a todos los televidentes de Canal 5 y un fuerte abrazo a todos los compatriotas de Ucayali y todo lo que es la región Amazonía. Bueno, primero saludo este gesto, ¿no?, de la descentralización para las entrevistas también, que era muy importante. Yo creo que sí, porque a veces, yo recuerdo muy bien en alguna ocasión cuando estuvo en Atalaya, usted señalaba algo muy importante en esa reunión descentralizada de ministros. El Consejo de Ministros descentralizado. El Consejo de Ministros. Señalaba algo muy importante que en cierto modo todo se estaba haciendo en la costa, que había mucha importancia en Lima y era tiempo y oportunidad para dedicarse un poco al interior del país. Y parece que eso es lo que está haciendo. Usted acaba de llegar de Huánuco. Así es, Dios mediante estamos tratando de trabajar así. Ha sido una praxis del gobierno visitar las diferentes regiones del país, los diferentes centros poblados, distritos y provincias que normalmente no han tenido mayor presencia del Estado en lo que es infraestructura, en lo que es prestación de servicios o conectividad. Y creo que hoy día la Amazonía merece la conectividad que no se le ha dado. Zonas como Puerto Sira, Puerto Inca, hoy día les estamos dando un colegio que no tiene nada que envidiarle a una capital de una región. Tienes lo que es la planta de agua y el saneamiento de agua y desagüe para Puerto Sira, y acá en Ucayali, en Pucallpa, estamos poniendo el malecón de Yarinacocha, que era un viejo sueño de Pucallpa. Las pistas y veredas en lo que es la avenida Miraflores, la avenida 2 de Mayo, aviación me parece que también, y otras obras más que estamos tratando de mejorar la conectividad de Pucallpa, entendiendo que hoy día el desarrollo económico que tiene Pucallpa es un desarrollo sin precedentes en lo que es la Amazonía. Acá prácticamente Pucallpa está asumiendo, y no ahorita, sino hace ya un par de años, un liderazgo económico en toda la Amazonía peruana. ¿Cómo se siente usted de poner en funcionamiento, en todo caso de darle el mejoramiento a una institución educativa tan lejana como Puerto Sira, Puerto Inca? Muy satisfecho porque por raíces tanto de mis padres como mis suegros, los papás de Nadine, provienen de distritos alejados de provincias, ¿no? Distritos pobres como es Colta y Oyolo, en Paucar del Sarazara, que es una provincia la más al sur de Ayacucho. Y entonces cuando yo veo una obra de estas y cuando he visitado la tierra de mis padres, de mis ancestros, y veía la infraestructura educativa, me di cuenta de que hay que cambiar esta situación. Tenemos que volcarnos hacia la educación. Y lo que estamos haciendo es cambiar un poco el paisaje de los centros poblados también, porque normalmente cuando uno iba a un centro poblado, a un distrito, la principal obra de infraestructura era el Palacio Municipal. Gracias. Hoy día estamos tratando de que sea el colegio. ¿Y su comisaría? Por seguridad. La comisaría, por cierto. Y sobre todo en lugares donde durante décadas han vivido en estado de emergencia. Hoy día le estamos poniendo comisarías, le estamos poniendo RENIEC, Banco de la Nación. Cambia la vida, ¿no? Y en las zonas amazónicas hemos creado el programa de acción itinerante, los PIAS, que son embarcaciones que llevan un hospital en su interior y llevan los programas sociales, llevan el Banco de la Nación, la RENIEC, etcétera. Y hemos empezado por los ríos de Loreto, los ríos amazónicos, y vamos a seguir bajando hacia el sur, a Ucayali, hasta el lago Titicaca. Lo hemos escuchado ahí en Puerto Inca, en Puerto Sira, una vez más tocando el tema de la educación y señalando que eso va a ser el legado prácticamente de su gobierno. Y aquí en Pucallpa, obviamente, estamos a la expectativa de que se cumpla la promesa del Colegio de Alto Rendimiento, ¿no? Sí, justamente hemos tomado en cuenta a Ucayali para la segunda tanda de colegios de alto rendimiento para el año 2016, gracias a que el alcalde provincial nos ha cedido un terreno. Así es. Entonces ya con ese terreno saneado podemos construir un colegio como corresponde, ¿no? Poniéndole el bachillerato internacional al alcance de la educación pública para la gente más pobre. Y
Dentro de lo que es el legado que nosotros queremos dejar este quinquenio es la política social, ¿no? Acá hemos creado primero un ministerio, el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con un conjunto de programas como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Beca Presidente de la República, en general el Sistema Nacional de Becas, Jaliwarma, que es alimentación en los colegios públicos, desayuno en centros de zonas pobres, desayuno y almuerzo en centros rurales y de pobreza extrema. Hemos creado el FONI, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, que es para pueblos de frontera y para las zonas de emergencia. Hemos creado el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio cruzado de 16 soles por balón de gas para las familias más pobres, y ya en estos 4 años hemos repartido más de 1.400.000 vales. Y así hemos creado una serie de programas sociales, el aseguramiento integral de salud para los niños de la primera infancia, para todo lo que es el segmento de pobreza y pobreza extrema. Esta política social que queda como un legado nos permite tener 2 herramientas para seguir reduciendo pobreza. Ya no solamente es el crecimiento económico, sino es la política social que nos ayuda a reducir pobreza en el área rural, que es donde el Estado tradicionalmente, históricamente, ha fallado. El segundo legado es la política educativa. Hemos hecho una reforma educativa sin precedentes porque estamos mejorando el sueldo de los maestros vía el camino de la meritocracia para hacer una carrera real. En segundo lugar, hemos logrado por primera vez en la historia del Perú que el Estado se atreva a invertir en educación más del 3% del Producto Bruto Interno. Nunca antes en la historia republicana el Estado peruano ha invertido más de 3%. El gobierno anterior invirtió entre 2.9 y 3%. Hoy día estamos en 3.6% y Dios mediante el próximo año podamos llegar hasta 3.9, 4%. El otro legado histórico que estamos dejando es la política de diversificación productiva, que es lo que permite, a través de los centros de innovación tecnológicos, la modernización de los desembarcaderos de pesca artesanal, la creación del Instituto Nacional de Calidad, entre otros mecanismos, es diversificar y darle calidad a la producción nacional y no depender solamente de la exportación de materia prima. Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Es cuando hubo el año pasado la COP20 en Lima. Yo fui a pasar revista y vi planchas de madera que habían traído y que no eran de Pucallpinos, no era de Ucayali. Entonces yo pregunto, era de un país del sur. Le pregunto, ¿y esto por qué no han comprado acá? Es que el proveedor me dijo, el problema es que esta madera que hemos traído es estandarizada. ¿No? Entonces me estuvo explicando de que es una madera que encaja como piezas de Lego y se pueden armar grandes extensiones de superficie. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué eso no podemos hacer nosotros? Yo cuando vine a Pucallpa encontré un site que era me parece que una donación española. Correcto, teníamos una. Sí, ahora lo vamos a mudar, vamos a mejorar el site de acá. Algo de 90 millones están invirtiendo en esta... Así es. Entonces estamos creando sitios forestales, madereros, agropecuarios, ganaderos, de metalmecánica, de textil, de calzado, tratando de encontrar cuál es la fortaleza de cada región, ponerle un sitio que permita capacitar a los jóvenes que quieran perfeccionarse en esta actividad y además proveer servicios de calidad para que, por ejemplo, en zonas forestales tengamos madera de calidad, en zonas ganaderas podamos mejorar la calidad de nuestros ganados, en zonas, qué sé yo, de metalmecánica, como son los parques industriales de Villa El Salvador, podamos innovar, mejorar nuestra infraestructura y equipamiento y podamos ser más competitivos. Entonces, estos son legados que estamos dejando para los siguientes gobiernos para que continúen esta obra y no paralicen. Presidente, usted hace unos instantes hablaba del tema de la conectividad y soy uno de los que estuvo presente como prensa los primeros días de su gobierno cuando llegó usted a Purús. Hubo un compromiso con Purús, es una de las provincias más alejadas prácticamente de la región de Ucayali. ¿Cuánto se ha avanzado, cuánto se les ha apoyado en ese tema de conectividad? En Purús hay un tema que tiene un alto costo de vida por el aislamiento. Sin embargo, ahí yo encontré que habían dos posiciones divergentes, los que quieren la carretera y los que no la quieren, ¿no? Y las comunidades con los cuales conversé me decían preocupados que básicamente había sectores de la economía local que eran los que estaban peleando por una carretera, pero que las comunidades tenían preocupación en esto. En la práctica, en cuanto a carretera,
Ucayali no tiene ni siquiera un expediente técnico de una carretera que vaya de Purús a Pucallpa, ¿no? Y en segundo lugar, si hiciéramos esto, habría que pasar por una consulta previa. Y tú debes tener mejor información que yo, ya que eres un periodista informado. He tenido oportunidad de estar, ¿no?, en el lugar de los hechos. Y conoces la zona. Entonces, yo veo con preocupación que podamos, con una carretera, crear posiciones encontradas, crear descontento por un lado. Entonces, yo creo que nosotros vamos en principio a atender y hacer lo que el pueblo de Ucayali nos diga, ¿no? Pero queremos que se pongan de acuerdo, ¿no? Tomando en cuenta las preocupaciones que puede haber de las comunidades que no quieren la carretera, porque eso puede cambiar el ecosistema, etcétera, y los madereros que quieren su carretera, ¿no? Y el tema pasa también porque algunas ONGs prefieren que no haya carretera en ese lugar. También eso es verdad, porque acá también tenemos que despertar conciencia. O sea, hay muchas ONGs que le hacen creer a la población, a las comunidades nativas, que son los guardianes, los mejores guardianes de los bosques, ¿no? Entonces ustedes quédense con la extensión de bosques y lo cuidan. Pero yo creo que hoy día el Estado tiene que darle las oportunidades a las comunidades nativas para que puedan ser ingenieros, que puedan ser agrónomos, que puedan tener una carrera. Por eso estamos metiendo beca 18, beca Presidente de la República, a las comunidades nativas también, para darles una profesión. O sea, también tienen el derecho a ser ciudadanos y escoger su futuro, y no que una ONG les imponga un trabajo de ser guardaparques, ¿no? No me parece correcto. Nos gustaría un poco ver cuánto se ha avanzado con este tema del Consejo de Ministros descentralizado que se realizó en Atalaya. Hubo una tremenda expectativa y obviamente hay algunas cosas que se han avanzado. Por ejemplo, el hospital ya prácticamente se está haciendo una realidad, ya había una primera remesa. Sí. El hospital de Atalaya también se está avanzando, pero hay otras cosas que todavía de repente le falta dar un poco más de impulso. Nosotros comprometimos aproximadamente 2.500 millones de soles, soles más, soles menos, en el compromiso que hicimos para Ucayali. Me parece que fue en Atalaya. En Atalaya, sí. Bueno, lo que ya tenemos hemos lanzado el concurso y estamos pagando nosotros, como gobierno central, la carretera Federico Belaúnde Terry, que permite conectar Pucallpa vía el kilómetro 86 Von Humboldt, ir hacia la región hasta llegar a Selva Central, hasta Junín, hasta Chanchamayo, pasando por Villarrica, San Juan de Cacazú. Sí, ya se está haciendo realidad esto. Eso ya, hemos concesionado 2 tramos. Esa carretera, que son como 150 kilómetros, está saliendo en casi 800 millones de soles. También estamos construyendo el puente sobre el río Perené en Puerto Copa, que va a permitir articular el eje de Satipo, Mazamari, hacia Puerto Copa. Cruzando Puerto Copa salimos hacia Atalaya, ¿no? Nos falta avanzar en la carretera, pero ya está, el puente se está construyendo. Hemos creado los distritos que nos demandaron, como Neshuya, creo que es uno, y otro es Von Humboldt. Los 2 distritos que recientemente se han creado. Sí. Así es. Estamos dándole viabilidad a los hospitales, estamos construyendo escuelas acá, estamos sacando adelante el proyecto del malecón de Yarinacocha, que es un proyecto de 90 millones, me parece que es aproximadamente. Y eso le va a cambiar la faz a Ucayali. Estamos trabajando lo que es las pistas y veredas y vamos a financiar el proyecto de saneamiento para la ciudad de Pucallpa, con una nueva mirada, que es, en vez de estar sobrecargando los pozos, el sistema de pozos, es extraer el agua del río. Eso le va a dar mayor permanencia a un sistema de agua y desagüe para Pucallpa. Eso me lleva precisamente a un tema que actualmente está en la coyuntura aquí en Pucallpa, en el sentido de que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha presentado un proyecto para hacer una planta de mejoramiento de agua potable. El tema pasa porque existe, usted conoce Manantay, en el sector 12 prácticamente ya tenían un proyecto listo para ejecutar, tiene código ASNIP y tiene un avance significativo, y era para que pueda solucionar el problema de agua para 23 asentamientos humanos más o menos. ¿Qué hay de esa planta de tratamiento, presidente? No la tengo acá en la cabeza, pero inmediatamente me voy a poner a ver. Yo he inaugurado obras de pistas y veredas y algunas de saneamiento en la zona de Manantay, me parece. Sí. Tendría que ver exactamente, pero normalmente el problema que hemos tenido acá
es que los diferentes municipios han apostado a los pozos tubulares. Así es. ¿No? Y eso al final no resuelve el problema, es temporal. Entonces nos hemos puesto de acuerdo con los alcaldes para hacer un nuevo proyecto que obviamente nosotros vamos a apoyar financieramente, a fin de que en el corto plazo que nos entregue el expediente técnico la gobernación regional, inmediatamente nos ponemos las pilas. Pero yo primero celebro de que se hayan puesto de acuerdo por fin los alcaldes, ¿no? Eso es importante, porque a veces un alcalde quiere hacer un proyecto de una manera, otro de otra manera, y no se ponen de acuerdo. Funcionarios del Ministerio de Vivienda ya se encuentran en Pucallpa, ya han estado tratando con los representantes de los ministerios precisamente para esta planta de tratamiento. A lo que vamos es, si ya existía un proyecto en el sector 12 en Manantay, ¿no podría hacerse realidad? El sector 11 creo que es donde yo... 12. Hay un sector donde hemos inaugurado pistas y veredas. En Manantay. En Callería creo que es. En Callería debe ser, pero en Manantay el problema... Sí, está bien, tiene razón. Hablando de obras, presidente, lamentablemente aquí en Pucallpa uno de los grandes problemas es de que la mayoría de las obras grandes se han paralizado. El gobierno regional no puede solucionar el problema porque dice que les han recortado aproximadamente unos 26 millones de soles. Hay una obra que también podría ser emblemática de su gobierno porque lo ha hecho o lo está realizando Provías, que es del kilómetro 5 al kilómetro 15, que prácticamente está al momento paralizada por el tema del expediente técnico, con estos adicionales, y lamentablemente la Contraloría está demorando demasiado como para que le puedan dar el visto bueno para que haya más adicional. Efectivamente, el tema es que en ese proyecto, cuando se ha hablado de un adicional de obras, se ha hablado de un porcentaje sobre el cual ya no entra a tallar necesariamente el Estado, sino tiene que entrar la Contraloría, porque es tanto... sobrepasa el 15%. Así es. Entonces, ya no es un tema solamente de que yo puedo poner, así tuviera la plata, ponerla. Así yo tenga la plata, no puedo. No es cuestión de decisión política. Así es, porque si no se comete un acto ilegal. Cuando es más de 15% tiene que ir a la Contraloría, porque se supone que tiene que haber una explicación más clara por qué tanto es el margen de diferencia del proyecto inicial con lo que se ha encontrado. Porque para hacer este proyecto ha tenido que hacer estudios de ingeniería, de suelos, calicatas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falló? En Puerto Rico lo escuché señalar prácticamente que lo que falla es básicamente los expedientes técnicos. Tenemos el problema de la limitada capacidad de gestión de muchos gobiernos subnacionales, que obviamente con lo que muchas veces el presupuesto que tienen no pueden contratar técnicos de calidad en muchos sitios, o los técnicos de calidad tienen que hacer un apostolado en sus municipios. Entonces, cuando un municipio tiene un proyecto de 20, 30, 40 millones, y eso lo está haciendo un técnico que gana 1.500 soles o 2.000 soles, ahí hay algunos, muchas veces, problemas. Entonces, cuando llega el expediente técnico al ministerio, muchas veces hay que revisar toditos los expedientes técnicos y nos encontramos con una serie de problemas. Entonces, ahí es donde vienen las observaciones y buscamos que el alcalde o el gobernador regional absorba las observaciones. En muchos casos, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas viaja a la región para ayudarlo, o si no, vienen los técnicos del gobierno regional o municipal a trabajar en el mismo ministerio, levantar las observaciones. Esto es importante resaltar la buena relación que tiene que haber en la coordinación entre el gobierno central, el gobierno regional y los municipios, para que se hagan las obras rápidas. El gobierno regional ha señalado pues, de que aproximadamente unos 26 millones les han recortado en los últimos meses, y lo propio está sucediendo con las municipalidades. Esto ha hecho que no puedan cumplir con sus promesas electorales, obras de gran envergadura que están... Hoy día la economía no está pasando por un buen momento, ¿no? Es, por ejemplo, las regiones que han tenido canon, también se les ha reducido el canon, no porque el gobierno quiera, sino porque han bajado el precio de los minerales, el precio del petróleo, etcétera. Entonces eso hace que recauden menos canon. Pero yo pediría, por ejemplo, que se mire, ¿no?, cuánta plata ha ejecutado el gobierno regional y cuánta plata ejecutan los alcaldes, y cuánta plata todavía tienen en bancos, en el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos que alcaldes que piden plata, ¿no?, o bajo la cobertura, por ejemplo, ahora del fenómeno del Niño, que se ha declarado en emergencia 17 regiones, piden plata para obras que no tienen absolutamente nada que ver con el niño, ¿no? Entonces le están faltando el respeto al fenómeno del niño. O por otro lado, piden plata porque dicen, bueno, hay que hacer esta obra, piden plata, pero no dicen cuánto está su ejecución presupuestal. En general, los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales, o sea, alcaldes provinciales y distritales, su ejecución presupuestal está por debajo de lo que habían ejecutado en el mes de octubre del año pasado.
más o menos en un promedio de 8 puntos porcentuales. Hoy día los gobiernos subnacionales no están por encima del 50% de su ejecución presupuestal. Es decir, si al gobierno regional le hemos dado 300 millones, primero le estamos dando casi un 30 o 40% más que lo que se le dio en el 2011. Han recibido más plata porcentualmente en general los gobiernos regionales. Pero en promedio, al mes de noviembre, ya estamos en noviembre, mes 11, no han ejecutado más del 50% de su plata. O sea, quiere decir que si yo tengo 300 millones de presupuesto que me han dado en recursos ordinarios, tengo por lo menos 150 millones de soles en el banco todavía sin utilizarlos. Es incapacidad de gasto. Yo lo que pienso es de que la mayoría de gobiernos regionales han tenido que pasar por una curva de aprendizaje, que es ser gobierno. Entonces el primer año, eso es normal, que el primer año la ejecución presupuestal caiga y levante a mediados del primer año o segundo año. Pero yo creo que para que un alcalde o un gobierno regional, sea donde sea, no voy a particularizar, pida más dinero al Estado, al gobierno central, que muestre primero cuánto ha ejecutado, que diga cuánta plata tiene el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque a fin de año, el 31 de diciembre, por ley, la plata, recursos ordinarios que el gobierno regional o gobiernos subnacionales no haya ejecutado, regresa al Tesoro Público. Así que después no se quejen, no estén en la última quincena de diciembre pidiendo la plata, viendo algún artilugio, algo para que la plata no regrese. Nosotros queremos colaborar, no es nuestro interés que retorne la plata al Tesoro Público. Buscaremos mecanismos para ayudarlos, pero yo digo, ¿no? Hay que ser imparciales. Cuando un gobierno regional, un alcalde pide plata, pídanle ustedes que muestre su ejecución presupuestal, el avance de qué está haciendo con la plata que ya tiene. ¿Para qué quiere más plata si tiene plata? ¿No? ¿Cuánta plata tiene en el Banco de la Nación? Y de esa plata que está en el Banco de la Nación, ¿cuánta de esa plata ya está certificada? Siquiera certificada, es decir, una expresión de voluntad por escrito que voy a utilizar esa plata en construir un puente. Lo peor es que la tengas ahí y ni siquiera sepas para qué la vas a usar. Para ganarle un poco al tiempo, otro de los temas de vital importancia básicamente para Ucayali y para Pucallpa, es el tema de la masificación del gas. Se ha conversado en muchas oportunidades, incluso con el señor Cateriano se ha tenido la oportunidad de conversar las autoridades. La ministra en un momento determinado ha señalado que debería ser por Camisea, pero aquí hay la intención de que sea por Aguaitía, por el gas de Aguaitía. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? En el caso de Ucayali es una cosa diferente a los otros pueblos que están más cerca a Camisea. Ustedes tienen Aguaitía, por lo tanto, yo pienso que lo natural debiera ser que se utilice el gas de la zona de Aguaitía. Parece que el problema era el arbitraje que tiene esta empresa. Sí, ese es el problema que tiene y que nos hace ver también que para el resto de pueblos del país sea el gas de Camisea, salvo para los pueblos que geográficamente estén más cerca y Aguaitía sea más efectivo la explotación del gas. Lo que hemos hecho nosotros es, primero, la recuperación del lote 88. Llegamos al gobierno, hemos tenido que recuperarlo porque eso no estaba todavía definido para qué iba a servir el lote 88. Entonces estas aproximadamente 11 TCFs de reserva, o 13, perdón, hoy día ya legalmente están destinadas al mercado nacional, lo cual nos da a nosotros un horizonte de tranquilidad porque tenemos reservas gasíferas. Hay una garantía de abastecimiento. En segundo lugar, lo que hemos hecho es la construcción del gasoducto surperuano, que son más de 3.500 millones de dólares para llevar el gas de Camisea hacia la costa y construir el primer polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Este es un proyecto de largo aliento, son más de 3.000 kilómetros de tubos de gasoducto que tienen que salir desde el Cusco de Camisea hasta llegar a la zona de la costa sur del Pacífico. En tercer lugar, hemos celebrado convenios, hemos celebrado un concurso que ganó una empresa para la construcción de gasoductos del ramal para sacar a diferentes ciudades del sur del país. Eso ha tenido algunos problemas, estamos tratando de resolverlos. Y el empleo de estos camiones cisternas que lleven el gas natural comprimido. Además de esto, hemos creado el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social y Energético, que en 4 años ya ha repartido más de 1,5 millones más o menos de vales, 1.400.000 vales aproximadamente, son vales de 16 soles como un subsidio a la adquisición de un balón, al precio de un balón de gas para las familias pobres y de pobreza extrema. Eso está distribuido a nivel nacional.
hay que perfeccionarlo y hay que masificarlo. Y lo otro es el concurso que estamos haciendo para las conexiones de gas doméstico domiciliario, ¿no? Para esto necesitamos llevar el gas a las ciudades, que haya un gasocentro que permita utilizar el gas natural, sea para gas natural vehicular o sea para gas domiciliario. Entonces es un proceso. Y un dato más, cuando llegamos a gobierno, solo habían 30.000 familias que tenían conexiones de gas doméstica a su casa. Hoy día ya estamos cerca de las 400.000 familias que tienen gas doméstico en su casa. Básicamente es Lima e Ica, ¿no? Pero este esfuerzo tiene que ser para todo el país. ¿Se garantiza para Pucallpa entonces? Sí, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que Pucallpa también se beneficie de lo económico que es usar el gas natural, más que el GLP, más que el gas licuado de petróleo, el gas natural. Y finalmente, porque me dicen que ya el tiempo nos quiere ganar, un tema bastante preocupante aquí en Pucallpa. Hace poco, no sé si se lo han enterado, algunos han dicho que en Lima no se ha sentido. Nos tuvieron en un paro de 48 horas por este decreto legislativo 1220. Actualmente, un grupo de madereros, los que supuestamente se sienten afectados por este decreto legislativo, están anunciando una medida de fuerza de una huelga general indefinida a partir del día 16. ¿Cuál es el motivo por que ustedes, como gobierno, sacaron este decreto legislativo que, en cierto modo, ellos señalan como que estuvieran criminalizando, valga la palabra, la tala ilegal de la madera? Por lo menos reconocemos que es ilegal. Lo que nosotros tenemos yo propongo es conversar con los gremios madereros para buscar una fórmula en la cual ellos puedan formalizar su actividad. Nosotros no estamos en contra de la explotación juiciosa, racional de la madera, de que Pucallpa sea o Ucayali sea una región exportadora de madera o de bienes industrializados de la madera, ¿no? Con valor agregado, muebles, etc. Pero lo que también tenemos que reflexionar es si vamos a deforestar los bosques, ¿no? Haciendo uso y abuso de la madera. Entonces la idea es poner un alto a la deforestación que está generando también un problema del calentamiento global, que genera o que puede generar otro tipo de actividades ilícitas. La idea de nosotros en ningún momento ha sido criminalizar esta actividad, sino más bien buscar cómo podemos, a través del diálogo, ayudar a los madereros a que se formalicen y que más bien puedan trabajar tranquilos. Ese es el espíritu de la norma. Si es necesario, enviaremos al ministro del sector a que venga a conversar con los madereros a fin de evitar un paro y más bien tratar de trabajar de la mano y mirar hacia adelante. Lo que están pidiendo básicamente es un tiempo para que la zafra de este año 2015 por lo menos pueda salir y el próximo año puedan solucionar. Mira, yo escuchándote voy a tomar inmediatamente el toro por las astas, voy a hablar con el ministro del sector y lo voy a comprometer para que venga acá y vea este tema personalmente, para evitar cualquier descoordinación e incertidumbre. Lo último que quiero es que Pucallpa o Ucayali se desacelere. Ucayali hoy día es una muestra de pujanza, es una muestra de trabajo, ¿no? Tiene desafíos Pucallpa, ¿no? La seguridad ciudadana es un problema que tiene, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, ¿no? Cómo atender con servicios a las zonas rurales. Tenemos desafíos todavía en Pucallpa, en Ucayali, así que nosotros no queremos ser un problema, más bien queremos con estas medidas más bien resolver los problemas. Y si hay que dialogar, hay que conversar, conversaremos, dialogaremos, no hay ningún problema. Presidente, finalmente se acercan las elecciones generales. ¿Cuándo la convoca y qué le tendría que decir a la cantidad de candidatos que tenemos ahora y sobre todo al pueblo peruano, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un plazo de ley que vamos a respetar para convocar las elecciones, que es ya en este mes. En segundo lugar, yo le diría a los candidatos que tratemos de poner propuestas interesantes no solamente para Ucayali, sino para el país, y tratemos de evitar los enconos, ¿no? En otras palabras, es como en el fútbol, hay que patear la pelota, no patear los pies del adversario, ¿no? Nada de fouls. Nada de fouls. Eso yo le diría, y además que es muy difícil engañar al pueblo, ¿no? El pueblo sabe cómo son las cosas, sabe quién le conviene o no le conviene, sabe quiénes son gente con una trayectoria coherente, quiénes son, como llaman estos que saltan, ¿no?
Son que cambian de camiseta, son los saltimbanquis que cambian de camiseta de acuerdo al viento que corre, ¿no? Entonces, eso lo sabe el pueblo. Entonces, lo importante es la coherencia en las ideas, quién realmente defiende a los de abajo y quiénes en realidad no defienden a los de abajo, ¿no? Que vean, la mayoría, muchos de estos candidatos ya han sido gobierno antes, entonces tienen motivos, tienen herramientas de juicio para valorar y hacer una buena elección. Señor presidente, muchísimas gracias por esta entrevista descentralizada que acaba de dar a Canal 5. Yo le agradezco y esperamos su pronto retorno pues, para seguir conversando de otros temas. Claro que 30 veces que vengo a Ucayali. Usted es parte de Ucayali, así que por lo tanto siempre será bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias.